Shabbat Shalom, Lekulam. Estamos de nuevo transmitiendo. Vamos a invitar personas para que entren a esta nueva entrega de la segunda parashá que íbamos a tener en el día de hoy. Invito ahí a muchas personas de las que están presentes también. Invité. Bueno, pues le damos la bienvenida a Mijael Bearsi, Miaj, Judy Astrid Chepes, Juan Martínez, Luis Felipe Ramírez Reyes, Pedro Cotés, Shabbat Shalom. Pedro Cotés, déjame ver qué más. Gabriel Williams se unió de nuevo desde allá, desde New Jersey. Johnny Castro, también. Shabbat Shalom. Vamos a comenzar. Las personas que puedan avisarles a sus amigos, que puedan invitar. Hay una opción que dicen invitar amigos ahí, donde usted puede invitar. Yo, por ejemplo, le doy aquí a invitar amigos y me aparece, yo pongo aquí Fabiana, me aparece Fabiana y le invito. Pongo aquí a Fanny Burgo, mira, Fanny Burgo, de Argentina. Dayana Falcón, mi querido. También podemos poner ahí pongo Herrera para que me salga. Sandra Herrera de Bolda, que está invitada ya. Efraín Herrera también vamos a invitar. Que vamos a comenzar la transmisión. Bueno, ya invitamos unos cuantos. Invitamos por lo menos a los que pueden correr la voz. Isela se unió, Doris Guzmán se unió, Luis Cabral se unió. Espero que la hija de Doris también se una. Shabbat Shalom, Isela. Enrique Flores Barbosa se unió. Bueno, comenzamos. Parashá número 40. Parashá número 40, 2018. Parashat Balaj. Está comprendida desde el número 22 hasta el capítulo 25:9. Esta se va a leer un poco rápido. Balak significa devastador. ¿Qué significa devastador? Balak, H111-110, Bet Lamed Kov. Literalmente significa desnudar, desolar. En el Strong. Era un rey moabita. ¿Qué significa Balak en hebreo pictográfico? Detrás de la autoridad de adentro. La casa significa
adentro. La Lametz es la autoridad también. Y la Kaf es detrás, o lo último, pensamiento, tiempo. Balat era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas se pusieran como su rey. Le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel le dieron un rodeo, una vuelta. Tampoco tenía permiso Yahweh para conquistar el territorio de Moab. O sea, no tenían permiso de Yahweh. Porque fue dado a los hijos de Lot. ¿A los hijos de qué? De Lot. Según Deuteronomio 2:9. De esto nos muestra que Yahweh reparte la tierra a los pueblos. Deuteronomio 2:19. En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel toma el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos le había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil. Aunque profeta no se le llama a un gentil. Es probable que este sea un profeta que era de Israel y se gentilizó. A un profeta gentil por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel. Para así poder hacer guerra contra él. Y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. 22:3. Y se atemorizó Moab en gran manera a causa del pueblo, porque era numeroso. Se hartó Moab hasta el fastidio por causa de los hijos de Israel. 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Su pensamiento era, si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. 22:4. Y dijo Moab a los ancianos de Midian, ahora lamerá esta multitud cuando está a su alrededor, como lame el buey la hierba del campo. Y Balat, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Los dirigentes de las dos naciones, Moab y Madián, se unieron contra Israel y fueron a hablar a Bilam, que era conocido como un profeta o un mago con éxito. Cuando él hablaba, se cumplía. Por medio del Nabí, Yahweh nos dice que debemos recordar lo que le pasó con Balac y Bilam. Recuérdense que Bilam es lo que traduce la Reina Valera, o pone la Reina Valera como Balam. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia de nuestro pueblo, como dice Miqueas 6:5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Bilam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Yahweh. Entonces hay que leer bien esa historia. Hay que repasarla
y rumiarla en los cuatro estómagos de un rumiante. El rumiante tiene 4 cavidades. La pechat, que es la literal, la primera masticada. La segunda, el nivel remez, donde usted sale la alegoría que hay de esta. La tercera cavidad, el drash, que es tu aplicación personal, que tiene que ver contigo, cuál es la moraleja, cuál es el discurso. Y el sot, que le pertenece a Elohim, la última masticada para que tú le puedas sacar, usted le pueda sacar la última sustancia, que es la más importante, es el secreto. El sot. Recuérdense que Elohim dice, lo que es revelado pertenece a los hijos de los hombres, pero qué secreto pertenece a Elohim. Pero también nos dice, ven aquí y te mostraré cosas ocultas que no conocías, la última masticada. Y envió mensajes a Bilam, mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río Éufrates. ¿Cómo? Junto al río Éufrates, pues quizás estaba en Siria. Estamos hablando de que si está del otro lado del Jordán estaba Moab, que es ahora lo que se llama Jordania. Entonces, si está cerca del río Éufrates, era porque estaba en Siria, lo que ahora se llama Siria. A la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo, he aquí un pueblo que salió de Egipto, he aquí que cubre la faz de la tierra y está frente a mí para destruirme. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros, esta palabra malachim, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. H4397. Malach. Mem Lamet Aleph Het. Malach. Embajador, mediador, también significa. En el hebreo pictográfico significa el mensaje de la autoridad principal que separa. El mensaje de la autoridad principal que separa. Notamos que el término malach no es solo referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malach no designa a una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Malach es uno que ha sido enviado por un superior. Sencillo. O sea que eso de que ángeles, blanquito, ojos azules, rubio, esos son griegos, con alitas. Nosotros podemos ser enviados, mensajeros. Ahora pues, 22:6. Te ruego vengas y maldigas para mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Quizás así prevaleceré, podremos vencerle y lograré desterrarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas, tú será bendito. ¿Cómo? Tenía lo de Abraham. Al que tú bendigas será bendito. Y al que tú maldigas será maldito. Lo antagónico a lo de Abraham. Abraham le dice, si te maldicen, serán malditos. Si te bendicen, serán benditos. Él no, él bendice, serán benditos.
Maldice y serán malditos. Oigan, Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. Brujería. ¿Usted sabe qué es lo que es más parecido a Bilam en la actualidad? La ciencia llamada Cábala. Usted va a saber por qué con el desarrollo de esta parashá. La estrategia del enemigo es triple. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Triple. Usar fuerza militar y física. ¿La usó? Sí. Para obligar a someternos. Usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. ¿La usó? Sí. La ha usado. Usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comida y sexo y destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Esa es la más sofisticada. En este caso no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercer punto cayó Israel. (22:10) Y dijo Bilam a Elohim, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, los ha enviado a mí a decirme, he aquí al pueblo salió de Egipto y que cubre la faz de la tierra. Hablaba con Elohim. Ahora pues ven, maldícele para mí, quizá podré así pelear contra él y desterrarle. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlo, pelear contra ellos y expulsarlo. Lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años. Y dijo Elohim a Balaam o Bilam, aquí dice Balaam, no irás por ellos, no has de maldecir al pueblo, porque es bendito. Bendito, ¿cómo lo bendijo? Primero por medio de Abraham, después por medio de Isaac y después por medio de Jacob. Y después le dio una bendición a ellos por medio de Moshe. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas donde aquellas áreas de su vida donde la de Torah no es obedecida. El nombre hebreo Bilam se escribe con la letra Bet, Lamet, Ain, Mem. Bet, Lamet, Ain, Mem. 1109. H1109. ¿Qué significa? La familia corrige al que revela al pueblo. La familia corrige al que revela al pueblo. Eso en hebreo pictográfico. También hay otra referencia. Bet, Lame, Mem, Balam. 1102. Que significa bozar o sujetar. Como el contexto original no tiene vocales, es posible que entender su nombre como Bliam, sin pueblo. Bli, sin, am, pueblo.
Este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. O sea que era uno apartado del pueblo, pero ahora parece que era, al parecer era del pueblo. Porque Naamán, el que tenía la lepra, dijo algo de su boca. Y lo que dijo fue algo profético. Dice, ahora veo que no hay profeta fuera de Israel. Ya estamos hablando aquí de un profeta que no tiene pueblo. 22:13. Se levantó Bilam por la mañana y dijo a los señores de Balac, id a vuestra tierra, porque Yahweh rehusó dejarme ir con vosotros. O sea que Yahweh le hablaba directamente. Bilam conocía a Yahweh y lo llamaba mi Elohim. Oye, podemos verlo en el verso 18. La fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del Ruach de Elohim. 24:2. Está la referencia. Por esta razón, su influencia en el Ruach era más fuerte que si hubiera usado poderes satánicos. Recordemos que Hasatán no puede crear. Y por eso las manifestaciones sobrenaturales de él son perversiones de lo auténtico que viene de Yahweh. Él creó el Espíritu Santo falso que hay por ahí en la iglesia. No, él distorsiona. ¿Qué hace? Creerle a la persona que puede tener el Ruach de Elohim sin obediencia. Y que puede hacer lo que sea sobrenatural sin obediencia. Y ya tienen el Ruach. Tú no viste, me dijo uno en un sitio donde se hace ejercicio. Yo estoy en el cristianismo y yo he visto gente salido de la prostitución, personas ser sanadas, personas ser endemoniados, ser liberados, personas salir de las discotecas y dejar de fumar y de ponerse drogas. Y yo le dije, así mismo hace el budismo, el hinduismo, Hogares Crea y un programa psicológico que te lleve. Lo mismo. Pero ¿qué dice el Mashiach? En aquel día dirán, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre. Y esos son los que saben el nombre, no ustedes. No profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no sanamos en tu nombre. Y yo le diré en su propia cara, malditos, no los conozco, apártense de mí, transgresores de mi Torah. Anomos. Entonces, ¿qué peso tiene más? ¿Qué tiene más peso? ¿La obediencia o lo que haga sobrenatural? Dice Mashiach, dice el Brihad Shah, Shaul en Timoteo. Aunque te aparezca un maraj de luz, con otro besorá, sea anatema. También dice, aún los demonios creen y tiemblan. Por ese motivo, la actitud de Bilam puede ser comparada con la magia. La fuente de la magia, o sea, la cábala, es lo mismo. El mismo poder de Bilam está en la cábala. Utiliza a la Torah, utiliza a Yud-Hei Vah-Hei, utiliza la Emet, pero la tuerce. Y eso es lo que se le llama hechicería en el pensamiento hebreo, torcer las escrituras. La adivinación es de Hasatán, la fuente de la profecía es de Yahweh. Pero cuando se usa la profecía de Yahweh con motivos personales y manipuladores, o sea, la Torah, las palabras de la Torah con motivos manipuladores y con motivos personales, se convierte en brujería. Ejemplo, la cábala.
No la palabra en sí hebrea cábala, que significa recepción, sino la ciencia llamada cábala. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de descubrir. O sea, que a una persona que no está en pacto ni en Torah, no se le puede llamar falso profeta. Digo, no se le puede llamar brujo. Los brujos son los que no están en Torah. Los falsos profetas son los que tienen la Torah y te la están torciendo. Son los que están en el pacto, en el pueblo, y te la tuercen. Por eso cuando usted ve en el libro de Revelaciones que dice que hay un falso profeta, no proviene del cristianismo, proviene del pueblo de Israel. Proviene de la gente que usa la Torá para engañar. No el que usa Roma. Roma ya está en la brujería, ya está en la hechicería, ya está ya son, eso que dicen ni que fulano cristiano es un falso, no. Son brujos, pitonisa, nada que tiene que ver con falso profeta. Porque falso profeta es coger la profecía y distorsionarla. Eso es falso profeta. Un falso ungido, para que engañar aún si fuera posible a los escogidos, tiene que ser un ungido de Israel, pero falso, que no le corresponde la unción. ¿Sabías que en Israel ya se eligió un sumo sacerdote? El Sanedrín, y que va a ser ungido y va a ser Cohen HaMashiach. ¿Sabías que había un verdadero ungido de una vida indestructible y que no puede haber otro? Porque si viene otro es un falso ungido. Es decir, lo que dicen los cristianos, el anticristo o el antimesías, que no entienden nada. Entonces, un falso profeta a veces es difícil de descubrir. Por eso, porque habla palabras de la Torá. Todos los que tienen éxito en la práctica oculta tienen un don natural dado por Yahweh que le hace sensible para recibir los impulsos que hay en el mundo en el Ruach. Excepto los que no están en Torah. Eso andan con los Sheidim de ahí mismo. Cuando estas personas se vuelven a Yahweh y se arrepienten, estoy hablando de las personas que han recibido muchos milagros y que dicen que desde que soy cristiana o desde que soy pagana, Yahweh me está llevando con revelaciones y visiones, y después entra el pacto y esas visiones cuentan. No, renuncia a eso. Renuncie a su vida pasada. Recuérdese, el pueblo de Israel renunció a la magia de Egipto. Pasó por la nube y por el mar y fue una nueva criatura al otro lado del mar. Si usted vio gente levitando en el cristianismo, ahora usted va a ver gente elevada por la Torá y por la obediencia. Esas levitaciones no cuentan. Esos milagros, aunque yo alzara un carro en el cristianismo con mis manos, no, ese poder no vino de una fuente Kodesh. Renuncia a eso. Recuérdense, en la Tevilá, en el nombre de Yahushua HaMashiach, morimos al antiguo dueño y resucitamos al ser revestido de Mashiach. No podemos seguir con la unción que supuestamente teníamos antes. Ese Rambo saca la bazuca, olvídese de eso.
que sentí una electricidad en mi coyuntura. Olvídese de eso. Lo que importa ahora es que el Rúa lo llamó para obediencia. Y después de la obediencia, después viene el fruto. Porque el fruto es lo último que da los árboles. Primero el tallo, la raíz, el tallo, las ramas, las hojas, los botones, las flores, y lo último es el fruto. Entonces, no diga que usted llegó a un sitio, inmediatamente habló en lengua, inmediatamente tiró un rayo con la mano, inmediatamente levitó, inmediatamente sanó una persona sin haber obedecido ante la Torá. Cuando estas personas se vuelven a Yahweh, se arrepienten de sus pecados y de lo que hicieron. Pero aún permanece una capacidad para ser sensible al Rúa. Y eso tiene que renunciar porque pueden tener un problema. Esto significa que podrían ser muy utilizados por el Rúa de Yahweh. Pero también pueden ser influenciados por los Sheidim si no se cuidan. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Yo. Ay, yo vi tal visión, yo vi tal cosa, pero todo el yo. Y yo vi que esto, y se derrumbó fulano, y fulano cayó, y yo lo vi, y yo esto. Y a veces puede ser real. Pero, ¿de dónde viene la fuente? Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Yahweh, recibe el perdón, la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mashiach, sepultado en las aguas para la muerte, como hizo el pueblo de Israel, al faraón de este mundo, y ser revestido. Porque si de Mashiach eres sumergido, del Mashiach estáis revestidos. Todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y eso podemos verlo en Hechos 8:19. Nuestro Rebe Yahushua nos advirtió según dice en Mateo 15. Por favor, un momentico. Seguimos. Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿De qué? ¿De cristianos? No, de Israel. Recuérdense que las ovejas son solamente de Israel. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Y ahí está hablando específicamente el desarrollo de una vida de obediencia que da un fruto verdadero. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo el árbol bueno da fruto bueno. O sea que puede haber malos frutos. Puede haber árboles, pero con malos frutos. Así que todo árbol bueno, hay árbol malo. Da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Quiere decir, no obedece. No vino por resultado de obediencia, sino de adquirir poder.
No vino por el resultado de usted quererse someter, sino de querer. Mira que yo en mi iglesia yo hago esto y hago lo otro. No. Es de someterme. De ser manso y humilde. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Caret. Caret. Y echado al fuego. Y el árbol que se echa al fuego sigue estando vivo. O se consume. El lago de fuego. Así, por sus frutos lo conoceréis. Los misbot son la... No puede haber un árbol que no haya pasado, que tenga frutos buenos, que no haya pasado por la obediencia para dar los frutos buenos. Los árboles que dan frutos malos nunca tienen hojas buenas. Son hojas de... Hay una higuera que produce hojas, pero nunca dio fruto. Esa higuera que se secó, que nunca tuvo fruto, es que tuvo una apariencia de kadosh, de guardar mandamientos, pero nunca dio fruto. Así también puede darse ese caso. Pero el caso que estoy hablando de la doctrina del reemplazo, que ni hojas tienen y quieren dar fruto. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. ¿Por qué se da advertencia? Porque Roma no da falsos profetas. Es Israel que da falsos profetas. Recuérdenlo. ¿Quién eran los reyes que tenían falsos profetas y no quería que Miqueas viniera? Porque le hablaban mal. No, este profeta me habla siempre cosas malas. Háblenme mejor los falsos profetas. Y había uno llamado Ananías. Y hubo uno que Jeremías le dijo, en un año te va a morir por dar falsas profecías. Y esa se murió al año. ¿De dónde vienen? De Israel, no de Edom. Recuérdenlo. No le digan falso profeta a Casluna, ni a Benny Hinn, ni a esa gente. Esa gente son brujos. Los falsos profetas son los que tienen Torah en su boca y la tuercen. Cuidadito, cuidadito. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos, nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Yahweh o de parte del brujo engañoso. ¿Cómo usted lo sabe? Que si tratarán de engañar aún si fuera los escogidos, es porque un falso profeta viene por ahí. Si tratarán de engañar aún si fuera posible a los escogidos, es porque van a hablar mucha Torah y porque va a haber un instituto con levita, con todo casi restaurado de la Torah físicamente, pero que no reconoce el Ruach, la fuente de donde viene toda profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Mashiach, la fuente. Y como no reconoce la fuente, hace las cosas peshat, literalmente como lo dice la Torá, pero sin la fuente, que hace distinguir entre el billete verdadero y el billete falso, que solamente tiene un puntico microscópico de diferencia. Pero esa diferencia hace que uno se haga casi engañoso, casi verdadero, perdón. Yo tuve una práctica cuando estuve trabajando antes de ser ministro de la Besorá en las instituciones financieras y me pagaron
me llevaron a tener un entrenamiento con el Servicio Secreto de los Estados Unidos en el Banco Central para distinguir entre un billete de dólar verdadero y un billete falso. Y yo no vi un solo billete falso. A mí lo que me enseñaron fue la característica de lo verdadero. Con saber la característica de lo verdadero, el falso se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? He aquí un verdadero israelita en que su boca no hay engaño, no será engañado. No será engañado. Tratarán, pero no lo van a hacer. Porque en su boca no hay engaño, dice. Y cuando vean la desviación del misbot microscópico que te quiere desviar, ellos mismos dirán, ¡hey, eso no es! ¡Ey! Ese mismo no es así. ¡Ey! Hay un Cohen Gadol en los Shamaim de una vida indestructible. No puede haber otra que una. Aunque tenga todas las cosas de la Torah, todos los mismos los esté cumpliendo, aunque aparezca el poder engañoso de la vaca roja, con los ojos rojos, la pezuña roja, y tengan los trillones de la familia Rockefeller y de los Rothschild para hacer el templo en 7 días. No me van a engañar, porque sé que hay uno que es el Rúa de la profecía, el Rúa de la Nebuá. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo está su conducta? Miren, por ejemplo, ahora Israel. Podemos hacer una gráfica. Israel, hay un remanente en Israel, lo sabemos. Va a haber un despertar de tzadikim en Israel que van a ser bendecidos. Oramos por el pueblo de Yahudá. Hacemos tefilá por los Yahudim que van a ser rescatados. Pero hay un grupo que está profanando a propósito la tierra. Hay un grupo que está haciendo que no se dice en la Torah que se debe de hacer en la tierra. Hay un grupo que permite que otros sistemas religiosos estén dentro de la tierra porque existe la libertad de culto como las demás naciones. Eso es una profanación. Hay personas que aplican la democracia en Israel, como las demás naciones. Y hay rabinos que lo apoyan y tienen un falso símbolo no dado en la escritura como su estandarte. Entonces podemos hacer una radiografía de Israel, sabiendo el Ruach del Mashiach. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es la vida moral y sexual y económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos? Eso hablando personal, en forma trash. ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de ese profeta. Yahshua dijo, por sus frutos lo conoceréis, pero faltó algo muy importante. ¿Qué dice los misbot en su vida? ¿Cómo él está viviendo esos misbot? ¿Será que hay algún misbot que ha caído sobre la tierra que no lo está aplicando? ¿Cuál es la fuente de su obediencia? Obedecer la palabra
o obedecer al dador de la palabra? ¿Cuál es más importante? ¿Las escrituras en piedra o las escrituras impresas en nuestro corazón? He aquí, haré un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Judá, después de aquellos días. No como lo hice con vuestros padres, porque traspasaron mi pacto. He aquí, haré un pacto renovado, un Brit Hadashah, con la casa de Israel. Pondré mi Torah en su mente y en su corazón. No serán engañados. Una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos. La profecía es probada por medio de dos varas, la Torá y el Ruach HaKodesh. Hay profecías que son dadas según la Torá, con un Ruach ajeno a la Torá, fuego extraño. Tenemos ejemplo en Hechos 16, 18, donde sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu, un ruaj de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Shaul y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo. ¿Estaba diciendo mentira? No. Pero una persona que tiene el Ruach HaKodesh hace un contraste con ese Ruach. ¿Quiénes os proclaman el camino de la salvación? Dijo la verdad. Los demonios creen y tiemblan. Bilam creyó y tembló. Tuvo que salir una bendición de su boca. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Shaul, se volvió y dijo al Ruach: te ordeno en el nombre de Yahushua HaMashiach, lej, sal de ella. Y salió en aquel mismo momento. El mensaje de la muchacha era verdad, dado con un Ruach maligno. El Shaliach Shaul tenía el don de discernimiento de Ruahim y supo en su propio Ruach que la fuente de esa profecía venía de Hasatán, de un Ruach de Pitón, según el texto griego. Shaul atacó al Ruach de Pitón en esta niña y lo expulsó en el nombre de Yahushua HaMashiach. Por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el Espíritu de Yahweh por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en el caso de Bilam. Que Yahweh nos dé Jotma para discernir entre una cosa y la otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son perpetuas, son de Yahweh. Pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Veintidós, 18. Y respondió Bilam diciendo a los siervos de Balac: aunque Balac me diere su casa llena de plata y de oro, no podré traspasar lo dicho por Yahweh, mi Elohim, para hacer cosa alguna, ni chica ni grande. En ese momento, cuando estaba henchido de la palabra de Yahweh y del Ruach de Yahweh, usted se vuelve incorrompible. Ningún tesoro de los hombres le puede corromper. Pero hubo un momento en que cuando se fue el Ruach, sí podía corromperse. Por eso no podemos dejar que el Ruach se vaya de nuestras vidas. Vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Porque
Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podía hacerlo en sí mismo. Porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Yahweh. Como dice en segunda de Pedro 1:20 al 21. Pero antes todo sabed esto, que ninguna nebuá, ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna nebuá, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach HaKodesh hablaron de parte de Elohim. Hay gente que ven que yo estoy transmitiendo y me están poniendo mensajes en el Messenger, porque a veces por eso es que yo lo desactivo. Sí. Sigo. H5017, Nebuá, enseñanza inspirada, profecía. Nebuá, Num, Bet, Wa, Aleph, Hey. ¿Qué significa eso? El que está dentro de la casa fundamenta la principal revelación. Y no puse el significado porque quería que ustedes lo vieran. El hijo que está dentro de la casa, la Nun es el hijo, la casa, la Wa, fundamento, la Aleph, principal, la Hei, revelación. ¿Quién es el Ruach de la Nebuá? Primera de Pedro 1:10, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la bondad que había de venir, han inquirido diligentemente, buscando y escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Ruach del Mashiach que estaba en ellos. El Ruach del Hijo que está en la casa, que fundamenta la principal revelación. Y las exaltaciones que vendían tras ellos. Hebreo 1:1. Yahweh, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los neviín, a los padres por medio de los neviín, los profetas, en estos postreros días, nos está hablando por medio de quién, de su Hijo. O sea que nos está constituyendo profeta a todos, al cual constituyó heredero de todo y por medio del cual asimismo hizo el universo. El Padre no está hablando por medio de quién, de la cera del Hijo, el espíritu de profecía, porque el testimonio de Yahshua HaMashiach es el espíritu de la profecía. Eso está en el libro de Revelaciones y los benditas saben ese pedacito ahí, para que sepan que no es ninguna Elena G. de White, ni los libros rojos de Elena G. de White. Es el Hijo de Elohim. Ese es el espíritu de la profecía. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. H5030, Naví, Num, Bet, Yud, Hei, Neví, profeta. ¿Qué significa Naví ahora? El hijo que está dentro de la casa hace la obra principal. ¿Cuál es la casa del Ruach HaKodesh? El cuerpo. El hijo está dentro de su casa y hace la obra principal. Ese es un profeta, el que tiene el hijo, el que tiene el Ruach del hijo, el que tiene el Ruach del Ben Elohim, la mente del Mashiach. Neviá, H5031, hay una palabra femenina, profetiza.
Hay profetas mujeres. Nebiá, el hijo que está dentro de la casa, obra principal, obra reveladora. Una profeta revela en gran manera. ¿Cuál es la principal profeta en forma Remetz? La mujer vestida de Mashiach, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Quiere decir, toda la cajal de Israel es una nebiá. Una profeta, porque toda aún el verdadero Israel habla del testimonio de Mashiach, que es el Ruach de la profecía, de Nebiá, del Nebí. Es decir, que un profeta es un portavoz de Yahweh. Es la voz. Mashiach es la voz de Yahweh. Elohim 22:20. Y se manifestó la palabra de Elohim en Bilam de noche y le dijo: si llamarte han venido aquellos hombres, levántate, ve con ellos, mas solamente lo que yo te dijere que ha de hacer. Elohim vino a Bilam, por el cual Yahweh puede hablarnos. La profecía es de carácter del Ruach, alegórico, no intelectual. Usted no puede ser intelectual en el Ruach. El intelecto y el Ruach no son compatibles. Hay cosas que son, los intelectuales creen que venimos del mundo. Los del Ruach le creen a la palabra. Y dice, fue hecho un cuerpo de la Hadamá. Se le introdujo Neshama Haim. Y vino a ser el Ish, un Nefesh Haim. Ya. Y en eso creemos. Pero si le aplicamos el intelecto, es difícil. Porque hay cosas sobrenaturales que el intelecto no puede digerir. Hay una diferencia importante entre la mente y el Ruach. Durante el día la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo y así acumula gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está revisando y tratando todas esas informaciones recibidas. Durante el día y los días anteriores, como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en la nefesh, mente. Quiero que entiendan esto. Nefesh. ¿Qué es nefesh? ¿Qué es la computadora? El procesador para obtener impulso desde el lado del Ruach. El Ruach del hombre tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo del Ruach, de los Shamaim. Esa información no es siempre percibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día. Una persona carnal, poco espiritual, poco del Ruach, no tiene su mente puesta en las cosas del Ruach. Y usted sabe qué es tener la cosa del Ruach en su mente. La palabra en su mente. Introdúcela. Y vas a procesar durante la noche todas las palabras de Yahweh. Por eso es insensible a los impulsos y la información que llegan por su Ruach. Sin embargo, una persona del Ruach está enfocada su mente hacia el Ruach
La palabra. La exposición de tu palabra me alumbra. Se esfuerza para recibir y entender información que llega del Rúa. ¿Cómo? Sin la palabra. Usted ve gente que tiene un sistema religioso con la palabra debajo del brazo, pero nunca lee la palabra. Nunca se pone a profundizar en los escritos originales, ni investigar lo que es Emet. Y quieren ahora decir que reciben el Rúa y pueden decir las cosas que son del Rúa. Romanos 8, 5 al 6. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico, durante el día, su percepción en el Rúa es más débil y durante la noche. Yo le digo algo, de tanto yo leer cosas del Rúa, que es la palabra, de tanto yo hablar, estoy ronco todo el tiempo. No se me va a quitar la ronquera porque vivo hablando todo el tiempo de estas cosas. Hasta discusiones me he ganado. Todo el tiempo en el chat, en la calle, cuando llevo a mi hijo a la natación, ahí estoy en el metro. Y por eso la palabra sale fluida. Y por eso él dice, el Rúa en aquella hora te dirá lo que ha de decir. Pero si usted no está lleno del Rúa, de la palabra, de la escritura y sobre todo de la cultura de esa escritura, usted no va a hablar las cosas del Rúa. O sea, de la Kol Torah estoy hablando. El Rúa del hombre no duerme de noche. Y la mente también está activada. Por eso vemos en la escritura que muchas personas reciben mensajes de Yahweh en sueño. Pero tiene que estar lleno de la palabra. Si no va a recibir mensaje de quién? Del que sabe que usted no conoce la palabra. Como él sabe que usted no estudió nada, ni conoce la verdad, le va a decir algo tan sobrenatural para usted que usted va a pensar que viene de lo mismo. Pero si viene un sueño a mí y me dice que el Mashiach solamente es un hombre físico, ese sueño no viene de Elohim. Si me viene un sueño diciendo que mata y cómete el puerco, ese sueño no vino de Elohim. Si viene un sueño, si a mí me dice que yo voy al infierno y veo gente en el infierno porque el infierno existe, ese sueño no vino de Elohim. Y si viene un sueño diciéndome a mí que la inmortalidad del alma es cierta, no vino de Elohim. Porque la palabra es Emet y es más verdadera que lo que puede llegar a mi mente. Solamente mi mente tiene que recibir lo que la palabra me enseñó. Aleluya. Los que tienen un Rúa muy sensible, a una mente más abierta para poder recibir los impulsos del Rúa, teniendo la palabra en su cabeza, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad de profética también puede ser desarrollada más y más, como hemos dicho, aunque algunos sí han sido creados con más sensibilidad y percepción en el Rúa que otros. ¿Y quiénes son esos que andan así? Son los que quieren, son los que están tratando y dedicándose, esforzándose, porque la palabra se haga carne en ellos. Pero no es un platonismo, porque el platonismo, la helenización se metió en las escrituras con el Concilio de Nicea y con el cristianismo. Y todo es abstracto. Ahora usted no tiene que estudiar la palabra porque usted se vuelve loco, porque el Rúa puede tratar con usted sin la palabra. ¿Cómo es eso? Es imposible.
Pedro dijo, todo lo que digamos y hagamos, hagámoslo conforme a lo que está escrito en la palabra de Elohim. Estas personas son el blanco para los sheidim, los que tienen percepciones. ¡Oh! Miré uno que pasó por ahí. ¿Qué es esto? Cuando usted ve a uno que pasó por ahí, un perro, no sé, alguien, y no fue de verdad, usted lo vio en el Rúa, coja la palabra y lea, aunque vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Kiata y Mati. Señores, andamos en sombra de muerte cuando vemos cosas así. Que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de los otros por medio de ellos. Mira, te voy a decir, te profetizo. Ven a decirte una cosa. Te vi con mucho dinero. Me dieron una visión de que tú tenías. Wow, cuántas personas. ¿Cuántas personas? Los brujos y las brujas tienen un don natural para recibir las cosas del mundo del Rúa con mucho más facilidad. Pero yo he llegado más lejos. No se ofrecieron al Rúa inmundo. Quizás si ellos renuncian y se le va toda esa capacidad, el Todopoderoso tiene que probarlo, de inhabilitarlo de sensibilidad extrasensorial por mucho tiempo para ver si él quiere más la palabra que las sensibilidades. Va a haber pruebas. A ver si tú eres del Rúa o no. Una persona del Rúa no necesita saber dónde va ni de dónde viene. Los que son guiados por el Rúa solamente tienen que ver la escritura y obedecerla. Una persona del Rúa es obediente hasta la tambora, como decimos en República Dominicana. Una persona del Rúa siente el celo de su casa. Cuando usted oye hablar una falsa profecía, cuando usted oye hablar mal de Israel, cuando usted oye una blasfemia, siente celo. A mí un día, y no quiero decir que sea porque yo sea del Rúa, pero un día en el metro estaba oyendo la misma falsedad de 1700 años y todavía la persona así hipnotizada, y arrebaté la palabra de la boca y dije lo que tenía que decir y la persona no volvió a hablar jamás. Y eso me hizo dar cuenta que el Rúa calla a los perros mudos. Los brujos y las brujas tienen un don natural para recibir las cosas del mundo del Rúa, de las tinieblas, con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir a Yahweh, pero no lo utilizaron de esa manera. Pero el enemigo se ha apoderado de ellos porque ellos lo han querido, se han entregado. Y todo es porque por el poder, por el ego. Una persona del Rúa dice, si es tu voluntad, tú me puedes dar una palabra. Pero si no es tu voluntad, haz lo que tú quieras. Sí es. Yo no soy nadie. Yo solamente soy un objeto que tú puedes utilizar. 22:22. Y se encendió la ira de Elohim porque él se iba
y se puso el Malach de Yahweh en el camino para impedirlo. Y él iba montado sobre un asna. Y sus dos mozos junto con él. Bilán se obstinó a pesar de que él mismo dijo que no iba, pero Yahweh permite cuando la dureza sobrepasa la obediencia. Señores, mire qué pasa. Yo le dije a usted que cuando usted está henchido del Rúa, usted es incorrompible. Pero si usted dejó irlo, si usted lo dejó ir, ¿qué sucede? Se puede corromper inmediatamente. Hay una línea divisoria tan fácil para usted dejar de pecar y poder pecar de nuevo. Hay veces, y no sé si le ha sucedido a personas, y se lo voy a decir por cuenta mía, que me ha sucedido, que usted está en un momento de kedushá muy alto, muy alto, y usted dice, wow, qué momento más majestuoso viví. Y cuando usted llega a su casa, fácilmente puede el enemigo usarlo para dejarlo caer como una guanábana y decir, viste, que aunque tú viviste eso, tú eres un simple pecador. En ese momento, ¿qué usted tiene que hacer? Aprender la lección, y cuando lleguen esos momentos majestuosos, pensar, me puedo caer de nuevo, quiero seguir con esto y retener el Rúa. Decirle, no te dejaré hasta que no me bendiga. Ejemplo, en el Pasuk 12 le dice que no fuera. En el Pasuk 20 le permite ir y luego se enfada con él por haber ido. Su corazón era movido por los beneficios económicos. Esto lo envaneció y se embotó. ¿Qué significa se embotó? Una persona puede, ¿qué embotarse? Ciego. Una persona puede ser cegada si hay motivos del ego. No solamente tiene que ver el dinero, el poder, la fama, lo que dice la gente. Oh, el engrandecerse, el ego. Una persona importante, yo. Señores, dejemos eso. Esto lo envaneció, lo embotó, desentendiéndose de las consecuencias de sus actos. 22-23. El asna vio al Malach de Yahweh, puesto de pie en el camino con su espada desenvainada, la Torá. En su mano, y se desvió el asna del camino. ¿Se desvió qué? Se desvió del camino de Hasatán. Ahora vamos a ver, Bilán es Hasatán, que sabía el reino y sabe todo lo del reino, pero que prefirió enalteció su corazón por su hermosura y por la multitud de sus contrataciones comerciales, fue corrompido. A ese Bilán, y anduvo por el campo y la golpeó Balán al asna para hacerla volver de camino. Hasatán golpea a los asnos. Te va a ver ahora quién es el asno. Para que se desvíe, para que vuelvan al camino de Hasatán, pero el asno está viendo el Malach de Yahweh con la Torá en su mano, para que se desvíe del camino por donde vino, por donde va. ¿Cuál es la palabra camino? Alá. ¿De dónde viene la palabra derech? ¿Quién es el derech? La Torá. ¿Quién es el camino? Mashiach. Ani haderech, haemet, hahaim. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿De dónde viene la palabra Torah? De la palabra señalar. Y vamos a ver, asno en griego, opos. En hebreo, H2543, amor, het, mem, wa, resh. Amor, asno, asna. Pero ya es un asno adulto. ¿Y qué significa? La cabeza establece el pueblo separado. ¿Qué? La cabeza establece, fundamenta un pueblo separado. Atón, otra palabra para burro. H860, asna, ahora en femenino. ¿Qué significa? La señal principal que establece la descendencia. Wow. Otra palabra para asno. H5895. Air. Ain. Yud. Red. Que significa asno joven. Borrico. Pollino. ¿Qué significa? La revelación de la obra principal. La revelación de la obra del principal. La principal obra revelada, etcétera. Wow. ¿En qué vino Mashiach? En un pollino, hijo de Asna. Y lo especifica. Polos, en griego, G4454. Asno borrico, asno joven, pollino. El asno es una analogía de Efraín, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Como dice Zacarías, que dice que viene el cordero a redimir al asno, porque el asno es duro de servicio. Por eso, en Éxodo 12 dice que el primogénito del asno es el único que debe ser redimido. Si no se redime, hay que cortarle ¿qué? La cerviz, el cuello. Duro de cerviz. Es terco, necio. El burro solamente piensa en sus pasiones, en sus deseos, en sus lujurias, en lo que le antoja. El burro no le importa las cosas del Rúa. ¿A quién es equiparado un asno? La casa de Efraín, la casa de Israel. El libro de Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. El primogénito del asno es el único que tenía que ser redimido, como dice Shemot 13:13. Pero todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, le degollarás a sí mismo. Redimirás todo humano primogénito de tus hijos. O sea, está relacionado con eso. Éxodo 34:20. Pero redimirás con cordero el primerizo del asno. Y si no lo redimieres, le harás cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Y no se presentará vacía. No presentará las manos vacías delante de mí. Dice Isaías: el asno conoce el pesebre de su señor. O sea, el asno por lo menos está con su señor porque le da comida. Pero tú, Israel, no tienes entendimiento. El asno es comparado con las cosas de Israel. El pueblo terco, necio, pueblo duro de servicio. Pueblo que no oye la instrucción. Le hablan, le dan instrucción y no obedece. Es terco, es necio y va a ser quebrantado por su dureza de corazón. Esa es la primera opción para el burro primogénito. Cuando Efraín cambie de asno, de amo, es porque ha entrado en razón
como dice Jot 11:12, el día en que el asno salvaje deje de serlo, ese día el necio entrará en razón. Señores, son palabras poderosas que hay ahí. El necio es una referencia a Remetz de Efraín, en su estado de desobediencia y testarudez. Cuando sea rescatado por Yahushua, se cumplirá lo que está narrado en el Remetz de Marcos 11:2. Con estas instrucciones, vayan a la aldea del frente y tan pronto entren en ella, atado allí, encontrarán un pollino que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Marcos 4:11. Fueron a encontrar un pollino en la calle. Encontraron un pollino en la calle, atado a una entrada donde dos calles se unen. Una taf. Y lo desataron. ¿Quién es que desata el pollino? Por la orden del Mashiach, los enviados desatan a Efraín. ¿Y quién redime el pollino? El cordero que ve encima de ella. Entra a Jerusalén con el pollino. 22-24, y se puso el Malach de Yahweh en un atajo entre las viñas que tenían una cerca de un lado y otra de cerca de otro. Y cuando el asna vio al Malach de Yahweh, se apretó contra la pared y oprimió el pie de Balaam. ¡Wow! Le dio el pie a Balaam. Y él golpeó de nuevo al asna. Y tornó el ángel de Yahweh, el Malach de Yahweh, pasar delante, y se puso en un lugar tan estrecho que no había espacio para desviarse ni a la derecha, como dice de la Torah. Te va llevando a un momento de historia donde el asno dice: no puedo desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, porque veo el Malach de Yahweh. Y como viese el asna, el Malach de Yahweh dejó caer debajo de Balaam, y se encendió la ira de Balaam y golpeó al asna con el cayado, y abrió Yahweh la boca del asna. Y ésta le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas pegado ya 3 veces? ¿Cuándo es que se desata la boca de Efraín? Cuando ya hay un momento tan estrecho de la historia donde usted no puede ya, esa asna no puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque ve el Malach con la Torah de Yahweh desenvainada. Yahushua HaMashiach mismo desata la ligadura de su boca. Comienza a hablar Efraín. Y dijo Balaam al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Si hubiera en mi mano espada, ahora mismo te mataría. Y dijo el asna a Balaam: ¿acaso no soy yo tu asna en la que has cabalgado desde que hiciste hasta este día? ¿Acaso ha sido mi costumbre hacerte así contigo? Y respondió: no. Y desvendó Yahweh los ojos de Bilam, de modo que vio al Malach de Yahweh puesto en pie en el camino, con su espada desenvainada en la mano. Y él se arrodilló y se postró sobre su rostro. Y le dijo el ángel de Yahweh: ¿por qué has golpeado a tu asna? No le reclamó otra cosa. 3 veces. He aquí, yo había salido para ti, a oponerme a ti, porque venía opuestamente a mí para irritarme. Lo primero que el Malach de Yahweh le dice a Bilam es: ¿por qué golpeaste al asna 3 veces? Las 3 veces que el Malach de Yahweh le recuerda a Bilam que le golpeó al asna son 3 golpes de la historia de Israel. Los padres
los 10 exploradores representando a Efraín, los hijos, la rotura del reino de Israel, los nietos, la cautividad de Efraín, su divorcio y su posterior diáspora a partir del 722 antes del Mesías. Después de ahí viene la desligadura, el camino que se va poniendo más estrecho, 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 hasta que ya solamente ve al Mara con su espada desenvainada y no se puede desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Desliga la atadura de su boca. La cuarta es cuando aparece el Malach de Yahweh para maltratar hacia la asna. Aparece el Malach de Yahweh sobre el maltrato sobre la asna. Cuando el Malach enfatiza como adversario, Bilán está opuesto a su voluntad. A partir de este pasú podemos destacar los remes de cada personaje. El Malach de Yahweh representa a Yahushua, el esposo. Bilán es el adversario de Yahushua, el enemigo. Y el asna, Efraín, Osea 8:9. 22:33. Y me envió el asna y se desvió delante de mí ya 3 veces. Si ella no hubiera desviado de mi presencia, yo te hubiera matado ahora. Y ella habría dejado comida. Un momentico. O sea que el asna, si no hubiera hecho lo que hizo, la hubiera matado también. Y dijo Balán al Malach de Yahweh: yo he pecado porque no sabía que estaba de pie a mí en el encuentro, en el camino. Mas ahora si apareces mal a tus ojos, yo volveré. Y dijo el Malach de Yahweh a Balaam: ve con los hombres, mas solamente lo que yo te dijere, eso hablarás. Y se fue Balaam con los señores de Balac. Otra vez Yahweh le dijo a través de Malach que debe ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablará solo las cosas que él le dijera. Las palabras que salen de una persona tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob, ni bueno ni malo. Bereshit 31:24. Bilán no tenía permiso para hablar palabras propias. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada. Yahushua 6:10 y Mateo 26:63 son la referencia. 22:36. Habiendo oído Balac que llegó Bilán salió a su encuentro a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que está en la extremidad del este. Déjame ver cómo va la transmisión. Tienen que decirme si se ha suspendido. Este es el principio de la profecía. Este es el principio de la profecía. Podemos compare con los textos 22:8, 18, 20, 35, 38, capítulo 23:5, 12, 16, 26, también capítulo 24, 4, 13 y 16. El hecho de que Bilán destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era de maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendición. Capítulo 23. Y dijo Bilán a Balac: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Comenzó a darle a la hechicería. 23:5. Y Yahweh puso palabra en la boca de Bilán y dijo: vuelve a Balac y así hablarás. A pesar de que probablemente Bilán estaba intentando de sobornar a Yahweh, podemos ver aquí un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. ¿Cuál es el costo de una profecía?
¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa solo 4 versos de la Torá. ¿Cuánto? 4 versos de la Torá. La palabra profética es muy costosa. Este texto nos muestra que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. Estamos dispuestos a sacrificar tanto como los 14 animales para obtener profecía entre nosotros. ¿Queremos profecías? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ello? ¿Está dispuesto a ayunar? ¿A sacrificar horas de oración, de tefilá, las horas de tu sueño de noche para poder ser un canal para Yahweh? ¿Cuánto vale la profecía? Este texto también nos muestra que aunque esté presente la base, la profecía, para la profecía, me refiero a un don natural o a una capacidad sobrenatural para profetizar, la profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. ¿Estamos dispuestos a pagarle el precio? ¿Cuándo vas a tomar una decisión importante en tu vida? Necesitas una profecía, una palabra de los Shamaim. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte para que esta palabra te llegue? El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar a Elohim, sino para que nos humillemos y nos preparemos para poder recibir las señales que llegan de los Shamaim. Las manifestaciones sobrenaturales son resultado de grandes sacrificios en el pueblo. ¿Por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Egipto? Porque había 400 años de oración, de tefilá y clamor para la liberación. ¿Por qué vino el Rúa en medio de grandes manifestaciones en Hechos 2? Porque los 10 días de ayuno y oración que la Quejilá estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot. Cuanto más sea el sacrificio, con más poder se manifestará la palabra profética. ¿Cuánto están indagando en los manuscritos originales, en la palabra hebrea original, en los hebreos pictográficos, en leer todos los mitzvot hebreo, palabra por palabra, letra por letra, hebreo pictográfico? ¿Estás haciendo ese sacrificio? ¿Estás meditando de día y de noche, como dice el Tejilín 1? 23:6. Y volvió a él, y aquí estaba de pie junto a su holocausto, él con todos los señores de Moab. Y él prefirió su discurso y dijo: desde Aram, y me guió hacia aquí, Balac, rey de Moab, desde la montaña del oriente, diciendo: ven, maldice para mí a Jacob, ven, haz irritar a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien ha maldecido Elohim, a quien no ha maldecido Elohim? ¿Y cómo irritaré a quien no ha irritado Elohim? Primera bendición. Estas palabras fueron las que inspiraron a Shaul al decir Romanos 8:33. Así que, ¿quién causará al pueblo escogido por Yahweh? ¿Quién acusará al pueblo escogido por Yahweh? En verdad, no. En verdad, no Yahweh. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿Quién los castiga? En verdad, no es el Mashiach, Yahushua, quien murió, mas eso ha sido resucitado. Y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando por nosotros. En Devarim 23:5 dice: pero Yahweh tu Elohim no escuchó a Bilam, más bien Yahweh tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque Yahweh tu Elohim te ama. Dice te amaba, pero te ama.
23:9. Así como desde la cumbre de las peñas veo desde las colinas, le estoy contemplando. He aquí un pueblo que habita solo entre las demás naciones, no será contado. ¿Qué quiere decir eso? No podemos padecernos a los gentiles. No podemos ser contados como los gentiles. No podemos ser contados como las demás naciones. Somos separados. Entre las naciones no será contado. Es el agua y el aceite de oliva. El agua se separa, el aceite sube hacia lo más alto. Israel no será contado con los gentiles. Israel no será contado entre los gentiles. Es un pueblo aparte, especial, apartado. Yahweh trata con Israel de diferente manera. Somos diferentes. Por eso tenemos mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre de Yahweh sea considerado entre ellas. Entonces Israel no será contado entre ellas, como dice Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo, declara Yahweh, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. La otra interpretación es que llegará un momento cuando todos los hombres de la tierra serán reubicados e inscritos en las 70 naciones originales, conforme al Tehillim 87 del 1 al 7. En ese conteo, los que nacieron en Sión no serán contados entre las demás naciones, como dice Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es el nombre de nuestra madre del Malhut? Esto implica que el gentil que se ha convertido de los ídolos al Elohim de Israel ha nacido por el Rúa de Elohim. No será contado entre los pueblos donde nació, sino en Israel, donde ha sido adoptado. ¿Quién contó el polvo de Jacob? 23:10, perdón. ¿Quién enumeró el semen, la cera de Israel? Muera yo la muerte de los justos que hay entre ellos, y sea mi fin como los de ellos. Israel no puede ser contado. Bilán deseó morir como un israelita. El plan de Yahweh fue que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Pero murió como un impío por su ambición. Números 31:8. Segunda bendición, 23:20. Vamos a ver dónde está. 23:23. Porque no hay encantamiento en Jacob. No hay ¿qué? Hechicería, encantamiento en Jacob. Ni hay hechizo en Israel. ¿Cómo ahora en otros tiempos podrán decirse a Jacob y a Israel las obras que Elohim ha hecho? El texto hebreo dice literalmente, no hay adivinación en Jacob. Esto nos dice que un verdadero israelita no practica adivinación, se cábala, mediante la lectura de las manos y de otras maneras. No practica ninguna clase de brujería, astrología o magia. Capítulo 24. Tercera bendición, 24:1. Y vio Balaam que era bueno a los ojos de Yahweh bendecir a Israel, y no fue como las otras veces en busca de augures, o sea, de prebenda, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Tercera bendición, dijo esta profecía: cuando el pueblo está en obediencia, hasta los falsos profetas son dirigidos y obligados a hablar palabras que Elohim pone en sus bocas para bendición. Bendición profética. 24:2. Alzó Bilam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. ¿Cómo? Por tribus.
Esto es una analogía del último tiempo. Y vino sobre él el Ruach de Elohim. Y profirió discurso y dijo, palabras de Bilam, hijo de Beor, palabra de hombre, de un solo ojo, con buena visión. No digo oráculo, porque esa palabra es mal. Palabra de aquel que oye los dichos de Elohim, del que percibe visión del Todopoderoso, cuando caído se te aparece más con los ojos abiertos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tu lugar es de morada, oh Israel. Tohu, oh Aleija, Jacob, Mishkenote ha Israel. Bilam fue que dijo eso, y lo decimos todos los Shabbat. Como los arroyos están extendidas, como las huertas junto al río, como especias que plantó Yahweh, como los cedros junto a las aguas. Corren las aguas de sus pozos, su prosperidad será como la simiente junto a las aguas. Su rey se levantará más que Agag, su reino será ensalzado. El Elohim que lo sacó de Egipto, a él pertenecen las fuerzas y el alto poder. Él consumirá a las naciones y a sus adversarios y les desmenuzará sus huesos. Con sus saetas los traspasará. Reposará y se establecerá Israel en su tierra como león. ¿Cómo qué? No como estrellita. Y como león, quien levantará, sean benditos los que te bendicen, malditos los que te maldicen. ¡Wow! Este paso muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham fueron heredadas por los hijos de Israel, no por Ismael ni por Esaf. Se encendió la ira de Balac contra Bilam y abatió sus palmas. Y batió sus palmas en señal de protesta. Y dijo Balac a Bilam, para maldecir a mis enemigos te llamé. Y aquí tú los has bendecido ya 3 veces. Son 3 bendiciones. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, Kefa, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Kefa, ¿me ama? Tú sabes, Adón, que te amo. Tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Ahora huye hacia tu lugar. Yo pensé honrarte más que aquí, que Yahweh te ha privado del honor. Y dijo Bilam a Balac, ciertamente también a los mensajeros que me enviaste, hablé diciendo, aun cuando Balac me diere su casa llena de plata y de oro, no podré traspasar la palabra de Yahweh para hacer por mí mismo cosa buena ni mala, sino que lo que hablare de Yahweh, eso tengo que decir. Ahora he aquí, exacto, esa es la palabra que va. Es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ningún Sanedrín me va a poner a mí a servir a una quejuná que no es la quejuná del Mashiach. 24:14. Ahora he aquí que me voy hacia mi pueblo. Ven y te aconsejaré y te avisaré lo que hará este pueblo a tu pueblo al fin de los días. La raíz de la palabra hebrea ha sido traducida como te advertiré, te indicaré. Es yat, que significa aconsejar. Vemos aquí a Bilam dio un consejo a Balac de enviar las mujeres más atractivas a los hijos de Israel para hacerle pecar, como dice el número 31:16.
¿Qué es lo que te va a hacer pecar, oh hijo de Israel? ¿Qué es lo que te va a hacer pecar en los últimos días? La pasión, la lascivia, las mujeres atractivas. He aquí, estas fueron a causa de los que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran infieles a Yahweh en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahweh. Si el enemigo no logra destruirte desde afuera, lo intenta de hacer desde adentro. Tu concupiscencia. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad. ¿Qué hizo Constantino? Me convertí. Pero ¿se convirtió a quién? ¿A quién se convirtió? Sin ningún judío en el concilio de Nicea. A unir lo pagano con lo profano. Ten mucho cuidado con los hermanos falsos, con los ajín falsos. Ten mucho cuidado con las mujeres. En Eclesiastés 7, 25, 26 nos dice: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la jokmá y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, cuyas manos son cadenas. Que agrada a Elohim, el que agrada a Elohim escapará de ellas, de ella, pero el pecador será por ella apresado. Al fin de los días, esta profecía estará hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mashiach. Por eso es que la sexualidad está a flor de piel, para que la moabita, para que la madianita te atrapen. Es por eso que fue escrito en la Torá, para que nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo el cual se habla aquí. 24:15, y profirió sus discursos y dijo: palabra de Bilam, hijo de Peor, palabra de hombre, un solo ojo, una buena visión. Le declara la profecía que le hará a los hijos de Israel a Moab, los madianitas en el futuro. Ahí está, en el 24, del 15 al 24. Capítulo 24, del 15 al 24. Capítulo 25. Y permaneció Israel en Sitín, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Hay una conexión entre la prostitución y la idolatría, e incluso el culto a los muertos. Según el Salmo 106, parece que Baal Peor era una eloja, un Elohim de los muertos. 25:2. Esta convidaron al pueblo a los sacrificios de los Elohim. Y comió el pueblo y se postró ante los Elohim de ellas. El pecado en otras veces el pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida no kosher, ofrecida a los ídolos. Al mismo tiempo le ofreció sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá. Una puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante dominar los apetitos de la comida y el sexo. En Revelaciones 2:14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen en la doctrina de Bilam, que enseñaron a Balat a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué importante es la comida. Qué importante es comer kosher, apto. No solamente es lo que es puerco y lo que está en Levítico 11. Es lo que está consagrado a Yahweh. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros.
El cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro Señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir a Yahweh. El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del maná, fue una puerta abierta para que el enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilam supo aprovecharse de estas dos áreas de la vida de los hijos de Israel para hacerle caer. Aprendan hoy. La doctrina de Bilam es la que intenta hacer que los hijos de Israel deben de comer comida del katsru. Estamos en las naciones, señores. Y de vivir según la regla de la pureza de familiar. 25-23. Y se entregó Israel a Baal Peor, y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Y dijo Yahweh a Moshe: toma todos los cabezas del pueblo y ahórcalos delante de Yahweh frente al sol, en presencia de todos, para que el ardiente furor de Yahweh se aparte de Israel. Y dijo Moisés a los jueces de Israel: mate cada uno cual aquellos de sus hombres que se han entregado a Baal Peor. Y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo hasta sus hermanos a la midianita, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo eso? En pocas palabras, en forma drash, cuando uno que está en pacto fornica a la vista del mandamiento, no fornicarás, que es Moshe, y a la vista de todos los hermanos. Y ellos lloraban en la entrada de la tienda, y vio Pinhas, que le dicen en la Reina Valera Fares, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, del Cohen Aarón, y se levantó en medio de él, de la congregación, y tomó una lanza en su mano. Vayar Pinhas ben Eleazar, ben Aarón, Jacoem Vayacom Mitof, Eda Vayikach, Romach Beyadó. Y fue tras el hombre de Israel a la tienda y atravesó entre ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por el vientre. Y se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y fueron los que murieron de aquella plaga, 24,000. ¿Cuál es el drash o la moraleja de esta historia de Bilam? En primer lugar, vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante, de manera que el Talmud le compara con el mismo Moshe. Como dijimos antes, Bilam no podía haber sido para las naciones de lo que Moshe era para Israel. Bilam era como para las naciones, como lo que Moshe para Israel. La palabra que él profirió fueron inclinadas en la Torá de la misma, fueron incluidas en la Torá misma. De manera que las palabras de Moshe, parte de las palabras de Bilam, son usadas cada día de oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Ma tobu o alija Jacob, miskenoteja Israel. Mírenla ahí. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tu lugar es de morada, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilam no fue usada correctamente. El carácter de este profeta se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Elohim no había maldecido, y además con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo. Los textos de Kefa y de Yahudá nos muestran que Bilam andaban detrás de los lucros y se entregó a la locura. Un profeta no puede profetizar de sí mismo. Depende totalmente de Elohim para poder profetizar. En 2 de Pedro 1:20 al 21 nos dice que la profecía no es de uso privado. Lo llama la atención. Lo que llama la atención es que parece que Bilam está intentando de cambiar el decreto de Elohim para poder obtener beneficios personales de su trabajo espiritual. Es una locura intentar de manipular a Elohim.
Como él no se juega, con él no se juega, ni su palabra no se puede cambiar. También se usa, también es una locura intentar usar las revelaciones de Yahweh, que Yahweh está dando para beneficio económico. En lugar de unirse a Israel, el pueblo judío creyente en el Mesías y aceptar la enseñanza de las escrituras que hablan del injerto, critican a los que empiezan a tomar este injerto en serio para vivir la Torá del Mashiach. En el corazón está maldiciendo a Israel, pero con la boca están bendiciendo a Israel para su propio beneficio. Amo a Israel, pero no quiero hacer nada y quiero injertarme. ¿Cómo es eso? Esta es la doctrina de Bilam. Se encendió la ira de Elohim cuando Bilam intentó de cambiar los decretos divinos y manipular la palabra que había salido de la boca de Yahweh. Hay 3 pecados importantes en el carácter de Bilam. Quiso maldecir a Israel. Tenía un deseo incontrolable de honores y de ganancias materiales y sexo. Intentó cambiar a Elohim y manipular sus palabras según su propio deseo. Y aquí se acaba la parashá. Y cada vez que leemos una palabra de la Torah decimos, Hasad, Hasad, vení Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Shabbat Shalom. Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach. Recuérdate, Israel. El consejo de Bilam es el último pecado de la última generación. No caigas en él. Shabbat Shalom.